fuerzas de la naturaleza. Vamos a comentar las dos últimas diapositivas de esta unidad, que tienen que ver con, como veis, con la ley de la gravitación universal y con la fuerza, peso y la masa, ¿no? Y la diferenciación entre ambos conceptos. Bueno, es conocido Newton, ¿verdad?, por muchas cuestiones, sobre todo por aquel fenómeno, ¿no?, de la manzana y obviamente, ¿no?, su relación con la gravedad, ¿no? Pero quizá no es tan conocido, porque se suele hablar de él mucho con las leyes de Newton, ¿no?, sus tres leyes de Newton, pero para algunas personas no es tan conocido y tenemos que hablar un poco de esto ahora, ¿no?, por esta ley, ¿no?, llamada ley de la gravitación universal. Y bueno, pues esta ley es un principio físico que nos indica o nos relaciona o nos expresa pues cómo es la relación que existe entre la fuerza, ¿no?, de atracción entre cuerpos, ¿no? Bueno, ahí tenéis el enunciado, pero básicamente lo que nos dice es que dos cuerpos cualesquiera, ¿no?, en cualquier punto o lugar del espacio, pues se atraen con una fuerza que es directamente proporcional a las masas de ambos cuerpos e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Esto es algo que sucede a nivel universal, es decir, en todos los lugares, ¿no? Sin entrar en otras consideraciones, por supuesto, ni hablar de relatividad, ni de otras cuestiones como el tema de materia oscura y tal, pero bueno, nos sirve de introducción este año para empezar a hablar un poco ya de estos fenómenos, ¿no? Es decir, que dos objetos cualesquiera, dos bolígrafos, dos lápices, un camión y un semáforo, no sé, ¿no?, se están de modo continuo atrayendo a través de una fuerza que ahora analizamos un poco, ¿no? La primera pregunta que uno se puede hacer es ¿y por qué no se mueven si se atraen continuamente? Bueno, ya sabéis que para que un objeto se pueda mover se necesita primero, obviamente, que se venza el rozamiento estático, ¿no?, que tiene ese objeto, donde está en reposo apoyado sobre el suelo, por ejemplo, etcétera, ¿no? Pero también se necesita vencer la inercia, ¿no?, entendida como la masa, ¿verdad?, la inercia o la resistencia a moverse. En cualquier caso, si os dais cuenta, este valor para la fuerza tiene una expresión que, como veis, es M1 y M2, es decir, las dos masas de los objetos a considerar, R, la distancia entre los centros de los objetos al cuadrado, como aquí se simboliza, y una constante G. Es una constante llamada constante de gravitación universal. Tiene un valor, como veis, muy pequeño, con un factor de 10 a la menos 11. Es un valor tan pequeño que incluso para cálculos de masa elevados, la fuerza que nos sale es pequeña. Por tanto, podéis hacer ejemplos, ¿vale? Podéis poner ejemplos, de hecho ahora se preguntan aplicaciones sobre ello, en las cuales si ponemos valores incluso de masas muy elevadas de un vehículo, ¿no?, de miles de kilogramos, de varias toneladas incluso, pues en realidad al hacer ese cálculo numérico, por tener, como digo, un valor tan pequeño, ¿no?, fijaros 0,0000, ¿no?, así hasta un factor de 10 a la menos 11, al ser tan pequeña esta constante, pues el resultado, insisto, aunque sean masas bastante grandes, como la de un coche o un camión, que es una masa grande, elevada, pues nos dan un resultado de fuerza muy pequeño, tan pequeño que no vence, como digo, esa inercia ni ese rozamiento. Pero sí está produciendo esa fuerza de atracción, ¿vale? Solamente cuando hay, digamos, o consideramos dos elementos, dos cuerpos, que al menos uno de ellos tenga una masa, ya no diré elevada como un camión, que la es, por supuesto, sino muy, muy elevada, como la de un planeta o un satélite natural, pues es cuando ya sí que parece, es lógico, ¿no?, empezamos a apreciar mejor esos efectos, o la fuerza de atracción empieza a tomar valores tan importantes, tan intensos, que ya sí que producen esos movimientos que cabría esperar en un principio que siempre se produjeran, ¿no? Caer en la cuenta también de que esta constante es universal, es decir, tiene un valor común o igual en todos los lugares, ¿vale? En todos los lugares. Bien, es una fuerza a distancia, obviamente, como aquí se indica. No se necesita un contacto directo entre los cuerpos y es una fuerza que tiene, pues, aunque aquí no se indica ahora, pero como dirección radial, ¿no? Es la responsable, por supuesto, de los movimientos planetarios de traslación en torno al Sol, o los movimientos de los satélites en torno, tanto natural o artificial, a la Tierra, por ejemplo, ¿no? Digamos que es la fuerza que, de modo continuamente aplicado, explica esos movimientos que se producen, ¿no? Bien, eso en cuanto a esta parte, ¿no?, del cual haremos ahora os plantearé algunas actividades prácticas, algunos ejercicios. Bueno, las fuerzas, como aquí se indican, se producen de modo mutuo, ¿no? Es decir, que aunque la Tierra nos esté atrayendo todo el tiempo a nosotros o a la Luna y sea algo observable sobre nosotros, también nosotros atraemos con la misma fuerza, además, a la Tierra. Lo único es que como nuestra masa, aunque la fuerza sea la misma, como la masa de la Tierra es tan enorme, por lo que decía antes, no es un efecto que se pueda observar. No pensemos en que vamos a desplazar nosotros a la Tierra, ¿no? Bueno, en
En cuanto a la siguiente diapositiva y última de la unidad, que nos plantea un poco la diferencia entre fuerza, peso y masa y alguna relación entre el peso y esta ley de gravitación universal que hemos dicho, pues lo primero, volver a insistir en que son conceptos diferentes. Ya sé que a nivel coloquial, bueno, incluso yo, ¿no? Yo intento no hacerlo, pero a nivel coloquial la mayor parte de las personas utilizan estos conceptos como sinónimos, ¿no? De hecho, solemos decir que tengo un peso de 80 kilos. No debemos de hacer eso, ¿vale? En física son conceptos diferentes. El peso es una fuerza de atracción, de hecho es la fuerza que antes hemos comentado, o puede ser esa fuerza, ¿no? Puede no, es esa fuerza no. Lo único que cuando hablamos del peso estamos acostumbrados a referirnos al peso en la Tierra, pero podríamos aplicar el peso a otro lugar, a la Luna, a Júpiter, no sé, ¿no? Al Sol, yo qué sé, ¿no? Es algo irreal, ¿no? Pero como concepto se puede aplicar, ¿no? Entonces digo que son conceptos muy diferentes, ¿no? La masa, como también por otra parte ya hemos comentado, la masa expresa un poco la cantidad de materia, ¿no? Que viene dada por las partículas y, bueno, pues por la masa de las partículas, claro, ¿no? Que poseen la sustancia considerada, el material considerado, y eso es invariante o invariable, ¿no? Si tu masa es de 80 kilogramos, pues es la misma en la costa, en la sierra o, no sé, o en Júpiter. Sin embargo, el peso, es decir, la atracción con la que la Tierra, o si estás en Júpiter, Júpiter te atrae, incluso en la Tierra habría diferencia. La atracción con la que nos atrae la Tierra en la costa o en una montaña elevada, no siendo muy distinta, pues es diferente, porque la constante, ahora veremos, ¿no? Esta constante G pequeñita, no confundir con la G mayúscula, esta gravedad, digamos, ¿no? Que sabemos que vale 9,8 a nivel general, pues varía o cambia con la distancia del centro de la Tierra. Por tanto, el peso, como digo, es el producto de la masa por una constante minúscula G, que vamos a llamar aceleración de la gravedad o intensidad gravitatoria, y que tiene un valor de 9,8 metros por segundo al cuadrado o newton partido por kilogramos, que también se puede expresar así. Bien, y si nos damos cuenta que el peso es una fuerza de atracción, y según la ley que hemos visto antes, era la constante G mayúscula por la masa del objeto que queremos saber su peso, por la masa del otro objeto, que es la masa de la Tierra, entre la distancia que habría entre la Tierra y ese objeto, vamos a suponer que está en la superficie, o incluso aunque esté a una altura pequeña, pues hay pocas diferencias, así que pondremos la distancia como el radio de la Tierra al cuadrado. Pues si comparamos la expresión vista anteriormente con lo que estamos diciendo de que el peso es masa por gravedad, veremos que esta gravedad, esta G minúscula, este 9,8 que siempre hablamos de él, este 9,8 es en realidad el producto, fijaros si quito la masa m pequeña, el producto de la constante, que antes hemos dado su valor numérico, la constante G mayúscula por la masa de la Tierra entre el radio de la Tierra al cuadrado, digo si nos referimos a la Tierra y a distancias próximas a ella, estrictamente en la superficie. Esto quiere decir que si yo extrapolo, y puedo hacerlo, esta expresión a otro lugar, si en vez de poner aquí la masa de la Tierra pongo la masa de la Luna y aquí el radio lunar, calcularía la gravedad que existe, el numerito, ¿no? Digamos que voy a utilizar para multiplicar por la masa y saber el peso, la gravedad que existiría en la Luna. Si pongo Júpiter, es decir, que estamos viendo que puedo calcular la gravedad, y en Internet están estos datos que digo de masa y distancias o radios, podría calcular la gravedad en cualquier planeta, ¿no? Digamos, o lugar, para entendernos, ¿no? Y bueno, pues así obtener los valores que más o menos vamos conociendo, ¿no? De diferentes, la Tierra, la Luna, como digo, ¿no? También fijaros cómo depende, y esto también conviene darse cuenta, de la masa y del radio, ¿no? La distancia, es decir, cuanto más masa tenga un planeta, fijaros que no estoy hablando tanto también de volumen, porque el radio afecta, ¿no? Pero cuando hablo de masa me refiero eso, ¿no? A la cantidad de materia, ¿no? Cuanto más masa tenga un planeta, pues mayor será la gravedad, y cuanto mayor sea el radio, menor será la gravedad. O sea que para tener una gravedad muy elevada o muy intensa, necesitaría estar en lugares donde, o planetas, ¿no? Digamos, o lunas, no sé, ¿no? Donde las masas sean elevadas y los radios sean pequeños. Es decir, objetos pequeños con gran masa producen una gravedad elevada, ¿no? Bastante elevada. Bien, el peso, por tanto, es una fuerza, como decimos, que siempre va a estar. Hablamos de la Tierra, por supuesto, ¿no? Por poner un ejemplo más sencillo, es una fuerza que se considera vertical hacia el centro terrestre. Es una propiedad, como dice aquí, extrínseca del cuerpo, es decir, que cambia, ¿no? Si me voy a la Luna o a Júpiter o a Saturno, ya el peso cambia, no así la masa, y como es una fuerza se expresa en newtons, ¿no? Mientras que la masa es una propiedad intrínseca, lo cual quiere decir que depende solamente del cuerpo, la lleve donde la lleve, 80 kilos en Júpiter, 80 kilogramos en Marte, 80 kilogramos en la Luna, y la unidad para el sistema internacional es el kilogramo. Bien, ahora aparecerán ejemplos prácticos en los cuales manejaremos ambas expresiones, y entonces, pues, bueno, tenéis que
os voy a utilizar la gravedad, ¿no? La G minúscula, si es que la conozco, en la Tierra 9,8, o en otro lugar si me lo dicen, pues ya lo sé, y multiplicarlo por la masa, o bien poder utilizar, ¿no? El cálculo, sacar la gravedad, ¿no? A partir de datos como masa de la Tierra y tal, ¿no? Bien, vamos a ver un poco las aplicaciones prácticas que os ponía para hacer, ¿vale? Bueno, si os dais cuenta, os he planteado, bueno, como siempre, como para 2 semanas, ¿no? 20 ejercicios en total. Y aquí veis que ya se da como dato, para que nadie se pierda, el valor de la constante G mayúscula, que hay que tener cuidado en la calculadora para utilizarlo, ¿vale? Este exponente se pone con la tecla EXP o elevado, que suele aparecer así en las calculadoras. Nunca se pone por 10, no se escribe el 10, se pone 6,67, se le da la tecla de elevado y directamente se pone menos 11, ¿no? Con un signo menos que hay, además suele ser diferente al menos habitual, ¿no? Más menos que hay por la calculadora. Bueno, y así se preguntan, preguntas sobre teoría, y no vamos a hablar mucho de esto. Pregunta que se calcule la fuerza con la que salen Tierra y Luna. Pues la fuerza de atracción, como ya hemos dicho, al ser el producto de la constante de gravitación que está aquí por la masa de ambos cuerpos, en este caso habrá que poner la masa de la Tierra, que está aquí simbolizada, y la masa de la Luna, que está aquí simbolizada, y habrá que dividir entre la distancia que exista entre los centros de Tierra y Luna al cuadrado. Aquí está. Cuidado que hay que poner la distancia en metros. Haciendo esta cuenta que he dicho, G mayúscula por masa de Tierra, masa de Luna, entre la distancia en metros al cuadrado, obtendré la fuerza resultante, que es esta, que como veis es enorme, muy, muy grande, ¿no? Bien, dice que por qué no vivimos pegados unos a otros si los cuerpos se atraen continuamente, y que para ello calculemos la fuerza con la que se atraen dos personas de 70 kilos que se encuentran separadas a una distancia de medio metro. Mirad, la fuerza entre estas dos personas es, fijaros qué ridículo es, 0,000, así 5 ceros, 1, 3, es muy pequeña. Es tan pequeña que por eso que no vence el rozamiento de las personas que están en el suelo ni su propia inercia, pues no, aunque se esté produciendo, que se produce esa fuerza, digamos que no produce ningún efecto, ¿vale? Esto es como si le empujamos con un dedo a una persona muy suavemente. Bueno, pues hacemos esa fuerza, pero no vamos a moverla, ¿no? Bien. ¿Cómo se puede calcular la aceleración de la gravedad en la superficie lunar? Pues aquí es lo de la G minúscula. Habrá que hacer la constante G mayúscula, que ya lo he dicho varias veces que está aquí, por la masa de la Luna. Fijaros, cuando me preguntan la gravedad, solamente se refiere a, digamos, al planeta o al satélite considerado. Entonces, la constante G mayúscula por la masa lunar, que está aquí, entre la distancia o radio lunar en metros al cuadrado. Y nos saldrá 1,62, que veis que es muy distinto a 9,8, mucho más pequeña. Obtener a partir de la ley de gravitación universal el valor de la gravedad de Marte, si la masa de Marte es tal y su radio es tal. Bueno, pues igual, ¿no? Mismo cálculo que hemos dicho antes, con distintos valores. Constante G mayúscula por masa de Marte entre radio de Marte en metros al cuadrado. Calcula la gravedad de la superficie de Titán, que es un satélite, ¿no? Una luna de Saturno. Pues igual, ¿no? Constante G mayúscula por la masa que está aquí de Titán entre el radio, 9 metros de Titán al cuadrado. Muy parecido, ¿no? Calcular la gravedad en la superficie del planeta Ceres, un planeta enano, como aquí se indica, ¿no? Con muy poca excentricidad, ¿no? Que se encuentra entre Marte y Júpiter. Bueno, pues será la constante G mayúscula por la masa de Ceres, en este caso, en kilos, y entre el radio en metros al cuadrado. Y vamos obteniendo, veis, valores, pues en este caso muy, muy pequeños, pero bueno, es un valor de atracción, digamos, gravitatoria, ¿no? De gravedad. Fijaros que es 9,8 en la Tierra, pero es 1,6 en la Luna, 3,7 en Marte, en fin, que van cambiando como es obvio los valores. ¿Qué pasaría en Mercurio? Pues similar, ¿no? Vamos a hacer lo mismo en Mercurio. Similar. No me repito, ¿vale? En Venus, pues similar. No me repito, porque es un poco el mismo, es para que ejercitéis el mismo cálculo y veáis que hay diferencias entre diferentes planetas o satélites y que también se pueden calcular, que el 9,8 de la Tierra sale de algún sitio, de la masa de la Tierra, del radio de la Tierra, ¿vale? Y en cuanto a un satélite, por ejemplo, artificial en este caso de televisión, de los que nos sirven para ver pues un partido de fútbol o una película a través de una televisión por satélite o un partido de la NBA, ¿no? Etcétera, pues también se puede hacer igual. Otra vez la G mayúscula por la masa, en este caso de ese satélite artificial, entre la distancia o el radio al cuadrado, ¿no? Bien. A ver, una apreciación para este último ejercicio que es un poquito más complicado, ¿no? Nos están preguntando por la gravedad que hace la Tierra, ¿vale? La Tierra, es decir, el 9,8, ¿no? Diréis, pues 9,8. Bueno, ya hemos dicho que según nos vamos alejando, ese número cambia, ¿no? Si nos alejamos poco, no cambia mucho, pero si nos alejamos, fijaros, 40.000, bueno, un poco más, ¿no?
kilómetros, pues la verdad que es bastante, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues recordad que la gravedad de la Tierra será la constante G mayúscula por la masa de la Tierra, que aquí no se dice, ¿verdad? Pero la hemos dado en algún otro ejercicio anterior, ¿no? La tomáis de ahí, entre la distancia a la que se encuentre la Tierra de ese satélite. En este caso, el punto en el que yo quiero considerar esa gravedad, donde está ese satélite, vamos a considerar ya que esta cantidad, ¿verdad?, es la suma del radio de la Tierra más la altura sobre la superficie, es decir, la distancia total. Bien, pues si ponemos, repito, la constante G mayúscula por la masa terrestre y dividimos entre, no el radio de la Tierra, porque así calcularía la gravedad en la superficie, que es 9,8, sino si divido entre la distancia, que es esta, ¿vale? Estos 40.000 kilómetros pasado a metros, ¿vale? Bueno, 42.370, ¿no? Pasado a metros al cuadrado tendré esta gravedad. Como veis, ahí la gravedad es mucho más pequeña, suficiente para que sigan siendo atraídos y orbitando, y estén orbitando en torno a la Tierra, pero distinta a 9,8, como podéis comprender. Bien, en cuanto a los siguientes ejercicios, digamos, del 11 al 20, de la otra diapositiva de peso y masa, pues un poco jugamos con lo de conceptos de peso es igual a masa por gravedad, ¿no? Bueno, pregunta número 11 de teoría, no hay mucho que decir sobre ella. En cuanto a la 12, nos preguntan si pesará lo mismo un cuerpo de 40 kilogramos en la Tierra que en la Luna. Evidentemente no. La masa es la misma, el peso no. El peso en la Tierra será multiplicar 40 kilos por la gravedad en la Tierra, y el peso en la Luna será multiplicar 40 kilogramos por la gravedad en la Luna, que es 1,6. Pues hacemos las cuentas respectivas y vemos que evidentemente no. ¿Dónde pesa menos? Es obvio que en la Luna. ¿A qué se debe? Pues ya sabéis, ¿no? A la gravedad, que es diferente, ¿no? El valor de la gravedad en Marte, fijaros, dice, si un cuerpo en la Tierra pesa 245 newtons y Marte 92, ¿cuánto será la gravedad en Marte? Bueno, antes hemos calculado la gravedad incluso en Marte como la constante G mayúscula por la masa de Marte entre el radio de Marte o radio marciano, ¿no?, al cuadrado. En este caso no vamos a plantearlo de esta manera, aunque se podría hacer también, sino que lo que vamos a hacer es, como yo sé el peso en la Tierra y sé que es igual a la masa de un objeto que no conozco cuánto vale de momento, ¿no?, pero será igual a la masa por la gravedad en la Tierra, pues dividiendo 245 newtons entre 9,8 obtendré la masa en kilogramos de ese objeto. Y ahora, poniendo una masa obtenida de ese modo, como digo, dividiendo 245 entre 9,8, esa masa obtenida tiene que ser multiplicada por la gravedad en Marte, tiene que ser igual a 92. Así que dividiendo 92 newtons entre la masa que hemos obtenido en kilogramos nos dará la gravedad, ¿vale? Bien, dice un astronauta en la Tierra es capaz de levantar 100 kilos, ¿cuánta fuerza haría? Y haciendo esa fuerza, ¿qué masa en kilogramos podrá levantar en la Luna con una gravedad de 1,6? Bueno, pues la fuerza con la que un astronauta, ¿no?, bueno, una persona, digamos, en la Tierra puede levantar 100 kilogramos, pues será evidentemente el peso, ¿no? 100 kilogramos por 9,8, ¿no? 980 newtons. Y ahora, si esa fuerza la hiciéramos en la Luna, donde la gravedad en vez de ser 9,8 es 1,6, pues 100 por 1,6 nos daría el peso que tendría, digamos, ¿no?, en la Luna. Ahora bien, lo que nos dicen es que si hiciéramos el mismo valor de fuerza, ¿no?, el mismo valor de fuerza, que son 980 newtons, ¿cuál sería la masa que podríamos levantar? Claro, como en la Luna la gravedad es menor, podemos levantar una masa mucho mayor, digamos, realizando el mismo, soportando el mismo peso, ¿no? Bueno, pues dividiendo 980 newtons, ¿verdad?, entre 1,6 podemos sacar la masa. O sea que, por decirlo de algún modo, es como que el esfuerzo, aunque no me gusta mucho usar esa palabra, que hacemos para levantar 100 kilos en la Tierra es el que podríamos hacer para levantar 612 kilos, fijaros, un montón más, ¿no?, de kilogramos en la Luna. Bien, ¿qué peso tendrá un cuerpo de 20 kilos de masa situado en cada uno de ellos? Es decir, en Mercurio o en Neptuno. Bueno, pues el peso es el producto de 20 kilogramos, que es la masa, por un lado pongo esta gravedad, la de Mercurio, 2,8, por otro la de Neptuno, 11, y así obtengo los valores de los pesos que vemos en 56 y 220 newtons respectivamente. Y ahora, si situamos un cuerpo de 50 kilos de masa en Mercurio y otro de 15 en Neptuno, ¿cuál tendrá mayor peso o mayor atracción gravitatoria? Pues hacemos 50 kilos por 2,8 y 15, ¿no?, por 11 por separado y comparamos. Al comparar, pues nos sale que el cuerpo situado en Neptuno tendrá menor peso o menor fuerza de atracción gravitatoria. El 16, una polea posee una masa de 6 kilogramos. ¿Cambia su masa si la polea está en la Tierra o en la Luna? No. La masa es la cantidad de materia, depende de las partículas, da igual donde estemos. Pero cambiaría, esto sí, su peso. ¿Y cuánto valdría en la Tierra o en la Luna? Pues multiplicando por 9,8 y por 1,62 obtengo los valores de los pesos respectivos, ¿no?
El 17 dice un astronauta de 80 kilos de masa viaja a Marte, calcular su peso en la Tierra, en Marte, es decir, en la Tierra, pues 80 por 9,8. En Marte, pues 80 por 3,71. ¿Y cuál es el valor de la gravedad en la cima de una montaña de la Tierra si el astronauta pesa 780 newtons? Bueno, pues directamente si dividimos 780 newtons, que sería el peso o la fuerza gravitatoria, entre la masa, 80 kilogramos, obtendremos la gravedad, que nos da un valor de 9,75. Fijaros que 9,75 es muy parecido, aunque no igual, a 9,8. Es más pequeño, pero no cambia mucho, ¿verdad? Y una montaña tiene varios kilómetros, o como podéis comprender, de altura, ¿no? Por eso decía que hay que alejarse bastante, no una montaña ni dos ni tres, digamos, sino bastante más, pues eso, 10.000, 20.000, 40.000 kilómetros para empezar a notar efectos muy apreciables, ¿no? En la disminución de la gravedad, aunque en todo momento lo hay, ¿no? Esa disminución. Bien, y luego las preguntas finales, pues no me paro demasiado, pero un poco para que intentéis documentar un poquito sobre algunas cuestiones relativas o relacionadas con el universo en general, ¿no? Por ejemplo, pues relacionado con la vida de las estrellas, lo que son, o lo que sería una gigante roja, o una enana blanca, o una estrella de neutrones, o un agujero negro, o un púlsar, o un cuásar, en fin, un poquito para ver, no sé, entender un poco qué son qué son este tipo de fenómenos, ¿no? O este tipo de cosas, ¿no? Y ya está, ¿no? Creo que es todo. Vamos a dejarlo aquí. Y si hay dudas, ya sabéis, por los canales habituales las respondemos. Venga, un saludo.